me dices el significado. Aquí está Sí. en este, Gracias. que se llama el control, está ahí, ¿no? A ver, probado, está bien. Sí. Está perfecto. Ya, muy bien. Adelante. Buenos días, amada iglesia, ¿cómo están? Buen día, hermanos. Con la paz del Señor. Bueno, estoy un poco nervioso, la verdad. Siempre estar hombre, señores. Sí. Bueno, agradecerles que en este día que podamos estar todos juntos para poder adorar al Señor. Este tiempo que tuvimos fue de adorarlo y amarlo, ¿no? Porque seguramente, no solo yo, muchos de ustedes se han debido acordar de los momentos en los cuales el Señor ha estado obrando. Y como hemos escuchado en su alabanza, que no hay Dios tan grande como tú, verdaderamente no hay. También Él es digno, realmente Él es digno, más nosotros los indignos, Él es digno. Amén. Y esta última canción abre caminos, ¿no? Que bueno, que en inglés es Waymaker, Waymaker es creando caminos. Él es el que nos guía, amados hermanos. Porque nosotros pensamos una cosa, pero dice que Él te lleva por donde debería llevarte realmente, ¿no? Porque sus pensamientos del Señor, nosotros finitamente nunca lo vamos a comprender. Entonces quisiera que me acompañen en oración, por favor. Amado Padre Celestial, en el dulce nombre de Jesucristo, nuestro Señor, estamos aquí reunidos, Padre amado, como iglesia, como un solo cuerpo, Señor, para poder ahora escuchar tu palabra, Señor, ya que hemos podido alabarte y adorarte. Y te agradezco de todo corazón, Señor, que hayas recibido nuestras alabanzas, Señor, nuestra adoración, porque tú eres digno, Dios mío. También te quiero pedir perdón, Señor, por nuestros pecados, por nuestras inconsistencias hacia ti, Señor, por nuestra lealtad y hacia ti también, Padre amado. Y a pesar de todas estas cosas y de cómo somos, Señor, tú te acuerdas de nosotros, nos cuidas y no nos abandonas, no nos dejas, como dice tu palabra, Señor. Porque tú eres un Dios de amor también, Padre amado. Y gracias también por estar en medio de nuestras dificultades, Señor, fortaleciéndonos y ayudándonos también a aprender, Señor, de las situaciones y de nuestras responsabilidades, Señor, en este mundo. En esta mañana quiero rogarte, Señor, que a través de tu Espíritu Santo, Padre amado, puedas obrar a través de esta predicación, Señor, y pedirte también, Señor, el renuevo necesario, Señor, para comunicar tu palabra. Ayúdame, Señor, y te pido que por favor abras nuestros corazones a tu enseñanza, Padre amado, y que tu bendición, Señor, sea eso, Padre amado, el conocimiento acerca de ti, Señor. Por lo menos esta mañana quisiéramos conocerte un poquito más, Señor. Gracias, querido Padre Celestial. Alabado sea tu nombre por siempre, Señor. En el nombre de Jesús te agradezco, te alabo y te bendigo, mi Dios. Amén. Amén. Bien, amados señores. Esta mañana vamos a tocar este temita, que es el poder de la restauración, basado en el libro de Eclesiastés 3:15. Como podrán ver en esta pequeña imagen, no se ve cómo graficar esa parte, ¿no? El Señor no está sujeto al tiempo. El Señor es eterno, es atemporal. Él conoce ya incluso a qué íbamos a llegar todos nosotros, en qué lugar incluso nos íbamos a sentar. El Señor conoce absolutamente todo, cómo nos íbamos a vestir. Incluso mi hermano me dijo que parecía colombiano, no sé. Si Dios me vea, ¿verdad? Pero no era mi intención. Pero bueno, bueno, aquí el Señor, amados hermanos, puede ver cómo puede cambiar, puede transformar lo que estamos viviendo. No sé qué estarán viviendo cada uno de ustedes, pero déjenme decirles que no están solos, que Dios está ahí presente y Él está obrando. Aunque tú no estés viendo, como dijo la alabanza, ¿no? Él está obrando y Él está al control de todo, amados hermanos. Si Él permite ciertas cosas en nuestra vida es porque también está formando algo de nosotros, que quizás no estamos entendiendo, comprendiendo. Pero llegado el momento, bueno, podremos comprender quizás algo,
quizás no en su totalidad. Entonces pasaríamos de esta condición a la siguiente condición, una condición de gozo, no una condición feliz, sino una condición de gozo sabiendo que Dios está al control de nuestras vidas. Y no se trata de tener pobreza, pasar la riqueza, no. El Señor quiere vernos nosotros ricos, gloriosos espiritualmente. Él quiere que nuestro corazón, que es el tesoro más grande que el ser humano tiene, esté al lado de Él y no en las cosas de este mundo. Y para poder ver, amados hermanos, este pequeño mensaje que fue extraído del libro de Eclesiastés, que el tema donde prácticamente trata este varón, que es Salomón el autor, que es el sentido de la vida, está en Dios, es el verdadero sentido de la vida. Porque este libro acaba, que todo del hombre se resume en esto: teme a Dios, obedécelo a su voluntad. Ese es el todo del hombre. Porque Jesús también lo dice, ¿no? A sus contemporáneos de aquella época: si tú me amas, guarda mis mandamientos. Entonces el amor de Dios se basa en obedecerlo, en guardar sus mandamientos, en hacer su voluntad. Y miren cuándo fue escrito, aproximadamente en 935 a.C. Y bueno, el lugar fue Jerusalén. Este varón, Salomón, lo tuvo todo en la vida. Tuvo todo. Su nacimiento tampoco fue fácil. Su llegada al trono tampoco fue fácil. Y cuando él ya iba a iniciar, digamos así, su ministerio, en cierta forma oró a Dios, ¿no? Tuvo una revelación con el Señor. Le dijo al Señor, bueno, yo quiero que por favor me des sabiduría, porque tu pueblo es difícil de gobernar. Vemos hoy en día en nuestro país cómo somos de difíciles, ¿no? Uno dice de izquierda, de derecha, de centro, otro de diagonal, no sé. Pero cada uno de nosotros somos bien complicados, amados hermanos. Entonces Salomón le pide eso a Dios. Y el Señor no solamente le otorga eso, sino que también le da riquezas. Y este varón, en sus inicios estaba yendo todo bien, haciendo la voluntad del Señor. Pero llegó un momento en el cual se desvió. Y bueno, y mantuvo mucho tiempo en ese estado, que lastimosamente costó también que el reino de Israel sea dividido, ¿no? Entre Israel del norte y Israel del sur. Pero bueno, yo creo que este varón, más adelante, cuando ya escribió este libro, empezó a ver realmente si la vida que él estaba llevando tenía algún sentido. Y lo único que ha concluido es que la vida sin Dios no tiene sentido. La vida con Dios, amados hermanos, realmente tiene sentido. Amén. Y nosotros deberíamos estar acordes a lo que el Señor dice en su palabra. Y tratar de hacer su voluntad. No es fácil. Soy franco, soy sincero, no es sencillo. Pero tenemos que hacerlo. Porque le decimos que Jesús, ¿qué le decimos a Jesús? Señor. Y el Señor nos responde, ¿no? Nos dice, ¿por qué me llamas Señor si no haces lo que yo te digo? ¿No? Entonces este hombre tuvo, yo me imagino, alguna reflexión profunda en su vida. Y antes quizás de partir de este mundo, quiso dejarnos este libro, ¿no? En el cual están muchas cosas prácticas de la vida. Les aconsejo que lo pasen a leer, es de mucha bendición. Y bueno, aquí el mensaje, como también tenemos ya algo didáctico, ¿no? en las predicaciones, es dividirlo en un contexto, en un cuerpo y en una conclusión. Y el versículo a tratar es el versículo 3:15, que dice, aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Ahí nos enseña que Dios es soberano y permite muchas situaciones en la vida del hombre. Y en cuanto al contexto, mis amados hermanos, podemos ver que el tiempo es para todos. O sea, hay tiempo para todo, absolutamente para todo. Como nos dice Eclesiastés 3, del 1 al 8. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír,
tiempo de endechar y tiempo de vendar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Todo tiene su tiempo, amados hermanos. Y eso es netamente soberano del Señor. Y aquí en sus escrituras eso nos está mostrando, nos enseña. ¿Qué nos dice esta pequeña enseñanza? Que la vida está compuesta de tiempos diversos y cada uno tiene su propósito bajo el cielo. O sea que nada pasa desapercibido. Por si acaso, amados hermanos, nada pasa desapercibido. Dios es quien establece cada temporada, desde el nacimiento hasta la muerte. Salmos, ¿no? Me envió vieron tus ojos, en lo más entretenido del mundo me formaste, dice, ¿no? Luego dice, desde el nacimiento hasta la muerte, desde el llanto hasta la risa. Reconocer su soberanía en cada etapa nos da paz y dirección, incluso en los momentos difíciles. En los momentos difíciles que a cada uno atravesamos, nos acercamos a Dios, oramos, derramamos nuestro corazón. Y inexplicablemente, a veces uno encuentra paz. ¿Y quién nos da esa paz? Es el propio Señor, el propio Rey de Reyes. Y Él es el soberano del tiempo. Podemos ver, por ejemplo, que David vivió tiempos de espera antes de ser rey. ¿Qué pasó cuando vino Samuel para ungirlo? Primeramente, él no estaba invitado a esa cena, ¿no? A ese nombramiento, a esa titulación, ya lo así. Entonces, simplemente él llegó y estaba apartado, pastando ovejas, pero Dios lo había escogido a él. ¿Y qué dijo Dios a Samuel? Samuel le dijo, yo no veo lo que el hombre ve el exterior. Y es así, amados hermanos, es verdad. Uno puede, digamos, vestirse bien, etcétera, mucha que capo, pero al final quizás ni es así, ¿no? Pero eso es la primera impresión que se da. Y lo que Dios enseña es algo bien importante, que también estoy aprendiendo, y espero también ustedes puedan aprenderlo, que es mirar el corazón. El corazón es realmente bien importante, no solo para el Señor, sino también para nosotros. Porque donde nosotros pongamos nuestro corazón, pues ahí va a estar nuestro ser, prácticamente, nuestra esencia. Entonces, David cuando fue ungido, no es que fue rey ese ratito. El atravesador, sabemos por muchas cosas y están en las Escrituras. Entonces también él tuvo tiempos de lucha contra Goliat y contra el propio Saúl. Tiempos de gozo, cuando fue coronado. Y tiempos de quebranto, por su pecado, por la pérdida de su hijo. Cada etapa tuvo propósito en el plan de Dios y David aprendió a confiar en el tiempo de Dios. Si ustedes ven las pruebas que David ha atravesado, nunca hace un reproche al Señor, sino que él reconoce su pecado y trata de obedecer, trata de hacer esa metanoia, esa transformación, digámoslo así como dice en la Escritura, ¿no? Entonces David siempre trataba de agradar al Señor y no lo juzgaba. Dice aquí, su vida refleja que todo tiene su tiempo y que Dios obra en cada temporada para formar el carácter y cumplir su propósito, ¿no? Entonces Dios está trabajando en nosotros, amados hermanos. Él está formando algo en ti, quizás a algunos nos está costando un poquito más, pero Dios está calando y cuando Él trabaja así duele. Soy franco, el proceso del Señor duele, pero lo importante es que Él lo hace con el fin de que nosotros también podamos entender y comprender y que tampoco salgamos lastimados de ciertas situaciones, ¿no? En el momento quizás no lo entendemos, pero después comprendemos. Es como papá y mamá cuando te da un consejo, digamos, ¿no? Pero a veces como hijos nosotros nos ponemos rebeldes y hasta nos enojamos. Pero al final, que pasa mucho tiempo, nos damos cuenta por qué papá y mamá nos aconsejaron de esa forma. Después reflexionamos y decimos, gracias.
Entonces, amados hermanos, hay tiempo absolutamente para todo. Luego, el propósito eterno del Señor. Dios tiene un propósito y ese propósito es perfecto. Y es eterno porque Dios ya lo tenía planificado desde antes de la fundación del mundo, para cada uno de nosotros. Recuerden lo que dice la Escritura. Dice que en el libro de los Salmos dice que Él cuenta las estrellas del firmamento. Y no solamente las cuenta, sino a que cada una llama por sus nombres. Eso nos enseña que nuestro Dios es un Dios relacional. Y Él quiere relacionarse contigo, quiere relacionarse conmigo. Y con cada uno de nosotros se relaciona de diferente manera. Porque cada uno de nosotros somos especiales para el Señor, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice en esta parte de Eclesiastés? ¿Qué provecho tiene el que trabaja, aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres, para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que Dios hace desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. ¿Y qué más nos dice este predicador? He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios, para que delante de Él teman los hombres. O sea que Dios tiene el control absolutamente de todo, y Él nos da la facultad de disfrutar, digamos en este caso, de los bienes, del trabajo, etc. Pero lastimosamente el hombre le da otro enfoque. Hoy en día, si ustedes revisan las redes sociales, que ya estamos interconectados con muchas culturas incluso, las personas quieren enriquecerse ya no más. No importa al costo o al precio que sea. Quieren solucionar problemas de soledad lo antes posible, y no importándose tampoco si realmente sería lo bueno para cada uno. Pero lo que más me llama la atención dentro de todo este contexto es que no se considera a Dios. No consideramos a Dios. Por eso el hombre está lejos del Señor. Y por eso también le va mal en la vida, ¿no? Nosotros mismos, amados hermanos, podemos ser testigos de que cuando estamos con el Señor y tratamos de hacer su voluntad, pues muchas cosas en nuestras vidas mejoran y avanzan. Pero quizás seguimos haciendo la voluntad del Señor, cumpliendo todo lo que Él dice, y atravesamos también por ciertas dificultades. Pero nuestra perspectiva es diferente, porque sabemos que está Él allí y que está obrando en nuestro corazón, y porque nos está queriendo perfeccionar, como dice la Escritura: yo estaré con vosotros todo el tiempo, hasta el fin del mundo. Y también nos dice que Él nos está transformando hasta la estatura de ¿quién? ¿Quién es nuestro estándar? Jesucristo. En pocas palabras, nosotros tendríamos que tratar de parecernos más al Señor. Es a lo máximo que podríamos llegar, porque es la plenitud del Señor. No seremos igual que Él, pero seremos semejantes a Él. Y ese es el propósito que Dios tiene. Entonces, todo lo que Dios hace es eterno y perfecto. Nada puede añadirse ni quitarse. El ser humano debe vivir con reverencia, reconociendo su obra y su soberanía, disfrutar del trabajo y los dones de la vida es parte del propósito divino, ¿no? Y aquí, amados hermanos, en el libro de los Salmos, los que gustan me pueden acompañar, por favor. El Salmo 105, versículo 16 al 23. ¿Qué nos dice este Salmo? Y es algo que está casado, se podría decir, con el libro de Génesis. Salmo 105, versículo 16 al 23. Sí, sí. Acá
Sí voy a pedir a un hermano o hermanita que lo tenga, si nos podía compartir, por favor. Salmo 105, versículos 16 al 23. ¿Sí? ¿Ya? Del 16 al 23, por favor. Sí, exacto. Trajo hambre sobre la tierra y quebrando todo, sustentó de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora en que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Envió al rey y le soltó. El Señor de los pueblos y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él hiciese. Y sus ancianos enseñará la sabiduría. Después entró Israel en Egipto y Jacob moró en la tierra del campo. Amén. Hasta ahí. Ahí, amados hermanos, podemos ver una fracción de lo que ha ocurrido con José cuando nos relata en el libro de Génesis, ¿no? Ahí nos decía que José fue vendido por sus hermanos, que pasó como esclavitud, pero en ese mismo libro, ¿qué nos decía? Que cuando José fue a la cárcel, Jehová estaba con José. Y claramente en este libro de los Salmos podemos ver eso, porque el Señor nos está revelando. Aunque Josué fue afligido y encarcelado, Dios ya había trazado un plan para su restauración. La prueba no fue al final, no fue el final, sino el camino hacia el cumplimiento de la palabra de Dios. Cuando Dios restaura, lo hace con propósito, para bendecir a muchos, a través de lo que parecía una pérdida. José, cuando fue vendido por sus hermanos, él no tenía influencias, no tenía influencias. Él llegó solito ahí. Llegó primero donde Potifar, administró su casa, administró su hogar. Potifar estaba satisfecho de su trabajo, porque dice la Escritura que todo lo que José hacía, Jehová lo prosperaba. Pero como siempre el enemigo estaba ahí y fue acusado injustamente de querer sobrepasarse por su mujer, sobre su mujer, perdón, de este hombre, y fue llevado a la cárcel. Y estando en la cárcel también, nunca habló mal del Señor. Y este pasaje que acabamos de leer lo dice claramente, ¿no? Porque dice que fue con grillos sus pies puestos. Imagínense que te pongan esos grillos. ¿Cómo será? No sé. ¿Cuánto pesará? Tampoco sé. Quizás él tampoco entendía, tampoco comprendía lo que estaba pasando en su vida. Pero a pesar de eso, siempre estuvo con el Señor. Luego, el mismo carcelero, a través del Señor, lo puso a administrar también la cárcel. Y José, bueno, hacía eso, hacía ese trabajo. Y también todo lo que él hacía, el Señor lo prosperaba. En pocas palabras, amados hermanos, también, este varón José estaba dando testimonio de Dios. Quizás algunos egipcios no entendían por qué. Quizás algunos egipcios sabían de lo que había pasado este hombre. Porque, amados hermanos, en la vida a veces nosotros tenemos más cercanías con ciertas personas que son al final también especiales en nuestras vidas. Y les contamos nuestros secretos si quieren de alguna forma desahogarnos, ¿no? Y quizás algunos de esas personas, quizás José se hizo amigos y sabían, ¿no? cómo era su vida de esas personas, quizás los más cercanos. Y quizás ellos mismos decían, pero si está así, ¿por qué sigue creyendo en este Dios y todo, ¿no? Pero José se mantuvo fiel hasta el final de sus días, ¿no? E incluso hizo bien a algunos funcionarios. Y uno de esos funcionarios, cuando fue salvado, y José le dijo, ¿no? Por favor,
acuérdate de mí. ¿Y qué pasó cuando ese funcionario salió de la cárcel? No se acordó de José, se olvidó, lo dice la palabra, pueden pasar a revisarlo. Pero cuando dice aquí la palabra del Señor, que el Señor iba a traer esa mortandad, esa hambre a ese pueblo, y puso en sueños a Faraón, ¿no? Y Faraón se puso tenso, me imagino, ¿no? Ante ese sueño que tuvo. Y quedó así, y ahora esto, ¿cómo voy a afrontar? ¿Qué voy a hacer? Y bueno, después de muchos vaivenes, ahí el copero se acuerda de José. Señor, yo conozco a alguien que me ha interpretado los sueños y se ha cumplido como él me ha dicho. Entonces, ya mándate ese hombre, ya le hace traer. Quizás José no entendía ese rato, por eso dice, no, que lo hizo salir, ¿no? Envió el rey y le soltó, el Señor de los pueblos, y le dejó ir, ¿no? Le soltó, le liberó. Y ahí ya José, en ese estado, frente al tribuno, frente a todos, lo que dijo Faraón, ¿quién como este hombre? Que tiene el espíritu del Señor. Y le dijo a José, solamente en el trono yo seré mayor a ti. Y tú gobierna todo. Por eso puedes hacer todo lo que tú quieras, prácticamente. Pero José no se ensoberbeció. Quizás cuando le algunos que le hicieron el mal en el poder, estremecidos. No. Incluso con sus propios hermanos. Incluso, imagínense, con sus propios hermanos. Entonces, como aquí nos dice, cuando Dios restaura, lo hace con propósito, para bendecir a muchos a través de lo que parecía una pérdida. Y cuando se reveló a sus hermanos, imagínense ese momento de estremecimiento. Y Dios utilizó a José para que su pueblo pueda ser salvado, pueda ser restaurado. Por eso también nosotros en nuestras vidas estamos ahorita en un mismo lugar, pero después podemos estar quizás en mejores condiciones, Dios mediante. Y como hemos aprendido hasta ahora, no nos olvidemos hacer el bien. Y eso el Señor habla de su palabra, ¿no? Entonces, el propósito eterno de Dios. Y, por ejemplo, en este propósito eterno de Dios, es que Él nos va transformando de día en día, de tiempo en tiempo, para parecernos más al Señor. Quizás algún propósito que Dios ha tenido, por ejemplo, en mi vida, es que tenga misericordia de otras personas, que extienda la mano, porque yo lo que recibí de gracia también debería darlo de gracia, como dice la Escritura. Entonces el Señor, por ejemplo, eso formó en mi corazón, eso formó en mí. Quizás Dios formó en tu corazón algo diferente, otra bendición, digamos, ¿no? Otro tipo de atributo. Entonces, aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Aquí podemos hablar acerca de que Dios reina sobre el tiempo y también que restaura lo que ha pasado, ¿no? Imagínense a Dios fuera de la tierra, y está todo un plan para cada uno de nosotros, y sabe por qué cosas nosotros vamos a pasar. Pero en esas cosas que nosotros vamos a atravesar, algunas cosas sí o sí las tenemos que pasar. Como dice, ¿no? El valle de sombra de muerte. Pero también nos dice ahí, en el libro de los Salmos, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Pero quizás hay algunas situaciones en las cuales el Señor no quiere que pasemos. Y nos habla a través de su palabra, a través de personas, a través de situaciones. Pero nosotros nos ponemos jánimas, digamos. Y pasamos por ahí. Pero a pesar que pasamos por ahí, el Señor siempre está con nosotros. Y nos está acompañando y nos está ayudando también. Y también Él va a restaurar nuestras vidas, amados hermanos. Dios reina sobre el tiempo. ¿Qué nos quiere decir? Que Dios es eterno, es soberano sobre el tiempo. Y acá podemos ver en Isaías 46, 9 dice. ¿Qué nos dice? Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, dice el Señor, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho,
que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Prácticamente, ¿qué nos quiere decir eso el Señor? Que nosotros mismos no somos soberanos de nuestro propio tiempo, sino que estamos sujetos a lo que el Señor ya había pensado acerca de nosotros. Y Él nos deja, como dice pasando, mutiladuma, jacaladuma, o sea, la bendición y la maldición. Escoge, ¿no? O sea, Dios ya tiene pensado y planeado y nos da esa libertad de nosotros de elegir. Y tratemos de elegir siempre lo bueno. Y no es fácil elegir lo bueno, amados hermanos. Nos vamos a topar con muchas cosas. Quizás consejos que no queremos escuchar, quizás situaciones por las cuales no queremos pasar, porque eso me ha pasado a mí en algunas situaciones. Y seguramente a ustedes también, amados hermanos. Entonces Dios no está limitado por el pasado, por el presente o por el futuro. Él no depende del tiempo. Él es el creador del tiempo. Él ve todo como un solo panorama. Él conoce todo lo que ocurrirá antes de que ocurra. Por eso su palabra tiene profecías que se han cumplido y otras que se cumplirán en su tiempo. No sé si han visto en las redes sociales, se está escuchando rumores de paz en Medio Oriente, ¿no? ¿Y qué dice la palabra? Que cuando empiecen a escuchar paz y se dice una paz mundial, entonces va a venir destrucción repentina. Entonces Dios, si se dan cuenta, amados hermanos, Él ya ha establecido todos los tiempos. Él sabe también, en su palabra también está escrito, que el mal va a ser derrotado. Y también sabe cómo lo va a derrotar. Y está en las Escrituras. Solamente somos nosotros, los seres humanos, que no queremos aceptar eso. Por eso yo creo, como dice la Escritura, que la palabra de la cruz, la predicación, es locura. Porque no se entiende, no se comprende humanamente. Después, amados hermanos, ¿qué más podemos tener? Nada escapa al conocimiento y propósito de Dios. Tú no puedes esconderle nada al Señor, ni yo. Somos libros abiertos. Por más que digamos, no, al Señor no le voy a contar, esto es para mí nomás, pero ya el Señor lo sabe. De antemano lo sabe. Tiene la solución, el Señor. Pero a veces nosotros mismos, por nuestra propia corazón duro, no queremos escuchar, no queremos oír. Por eso nada escapa al conocimiento y propósito de Dios. ¿Qué nos dice Hebreos 4? A partir del 13. Nos dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Un día vamos a dar cuenta, Señor, de todas nuestras decisiones, de todas nuestras acciones. No creamos que no vamos a dar cuenta, vamos a dar cuentas, hermanos. Por eso es mejor estar a cuentas con Dios todos los días, hasta el día de nuestra partida. Por tanto, dice, teniendo un gran sumo sacerdote, o sea, conociendo que Dios ya sabía esto, que nosotros tenemos que dar cuenta, nos dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, ¿no? Nuestra fe hacia Él, nuestra creencia hacia el Señor. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Qué nos quiere decir? Que Él nos conoce, sabe cómo somos. Y por eso el Señor tiene la capacidad de compadecerse por nosotros. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. No, Dios no sabe lo que estoy viviendo. Mentira, Él lo sabe, amados hermanos. Porque Él ha atravesado situaciones también en su vida. Y por eso Él tiene la facultad, digamos, la capacidad de decir eso, ¿no? De esa empatía, de entendernos a nosotros. La diferencia del Señor con nosotros es que Él es sin pecado. Acerquémonos, nos recomienda. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nos hemos equivocado, sí. Pero nos hemos acercado en mansedumbre al Señor y el reconocimiento de nuestro pecado. Y el Señor, ¿qué nos está diciendo a través de eso? Que nos acerquemos confiadamente, que le seamos francos, le seamos sinceros las situaciones que estamos viviendo. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia.
Gracia es algo que nosotros no merecemos. Entonces, pero Dios nos los da. ¿Para qué nos los da? Para el oportuno socorro. Entonces, lo que ha sido y lo que será ya está bajo el control de Dios. Él no improvisa. Todo está dentro de su plan eterno. Por eso es Dios y es soberano. Luego, el tiempo humano está subordinado al propósito divino. Y lo podemos ver claramente en este mismo libro de Eclesiastés. Aquí sí les pediría que me acompañen, por favor, a Eclesiastés. A esos versículos del 9 al 10. ¿Alguien lo tiene? Capítulo 1, versículos del 9 al 10. El libro de Eclesiastés. Por favor, pase. Bien, la palabra de Dios nos dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Amén. Amén, hermanos. O sea, Dios sabe absolutamente todo lo que va a ocurrir, todo lo que va a pasar. Él sabe incluso quién va a ser el presidente de Bolivia. Él lo sabe. Él lo sabe. Pero aquí en el Señor, y lo que me agradó es que cuando uno se acerca a Dios, nosotros deberíamos estar orando realmente por esta situación que estamos viviendo como país. Acercarnos a Él. ¿Para qué? Para alcanzar gracia, hallar gracia y misericordia de parte del Señor. ¿No? Y realmente pueda poner a alguien adecuado el Señor. Y pueda también de esa forma guardarnos a nosotros. ¿No? Por eso nosotros también no tenemos que ser indiferentes con nuestros gobernantes. Aparentemente igual tenemos que orar al Señor. Para estar bajo su poder y bajo su voluntad de Dios. Ahora, bueno, tenemos como la izquierda, la derecha, el Muti y el Hanka, pero bueno, nosotros tenemos que acercarnos a Dios confiadamente y confiar en su soberanía del Señor y en nosotros mismos. Transmitir, queremos decir, es ese cambio, porque el cambio no nace en el exterior, nace en el interior. Es como tú también muestras a los demás lo que el Señor ha hecho por ti y hace por ti. Entonces, aunque vivimos en el tiempo, Dios obra en cada etapa con intención. Lo que parece nuevo para nosotros ya había sido considerado por Él. Y aquí, no sé si se acuerdan de este famoso rey bárbaro que se llamaba Nabucodonosor. ¿Quién iba a pensar en Israel? Estaban viviendo sus buenos tiempos, pero ¿qué iban a pensar que iba a llegar esta persona y que les iba a hacer tanto mal? Pero reconozcamos realmente también que Dios utilizó eso, a esa persona. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba en pecado. Y el pecado tiene sus consecuencias. Pues dice, la paga del pecado es la muerte. Entonces, si nosotros estamos en pecado, también, amados hermanos, tenemos que ser responsables de nuestros actos, porque nuestros actos tienen consecuencias. Entonces, Dios utiliza, llamémoslo así en este caso, a esta persona, para forjar a su pueblo, ¿no? ¿Y qué nos dice el libro de Jeremías? Por tanto, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras. He aquí, yo enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla, y en desolación perpetua. Y haré que desaparezcan de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, y la voz de desposado y la voz de desposada, ruido y molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Miren qué tremendo, qué ha pasado. Los de Jerusalén, está loco.
pero se ha cumplido la palabra. Pero no quedó ahí. Miren lo que dice siguientemente. Y cuando sean cumplidos, dice, los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Porque también ellos hicieron abominación, no tuvieron misericordia absolutamente de nadie. Y un día Nabucodonosor, está escrito en el libro de Daniel, en el capítulo 4, dice que él salió a su balcón y vio todo lo que había conquistado. Y él ni siquiera hizo caso al consejo que le dio Daniel. Entonces él dijo, pucha, todo esto yo lo he logrado, todo esto, el ego, ¿no? El ego. Todo esto yo lo he conseguido. Es como yo diría, digamos, ¿no? Pucha, el trabajo que tengo, yo lo he conseguido, he sido yo. El auto que me ha sido provisto, he sido yo. Si no era yo, nada, entonces yo. Y una voz del cielo, ¿qué le dijo? Porque él no estaba reconociendo la soberanía de Dios y que Dios gobernaba. Entonces la voz del cielo le dijo, tú estás orgulloso, y para que tú entiendas y comprendas que Dios gobierna tanto en el cielo como en el reino de los hombres, bueno, tu parte estará con los animalitos, estará cierto tiempo hasta que reconozcas en tu corazón que Dios gobierna tanto en el reino de los cielos como en el reino de la tierra. Y bueno, pasó eso, ¿no? Y ahí podemos ver también un poco acerca de nuestra soberbia y que podemos ver claramente que el ser humano tiene su tiempo limitado. Y como dice ahí, que el tiempo humano está subordinado al propósito divino. Luego, mis amados hermanos, Dios restaura lo que pasó. Qué importante está esa parte de la restauración. ¿A qué nos gusta ser restaurado? Yo creo que a todos, ¿no? Y mejor si es más antes, llamémoslo así. Pero Dios sabe por qué pasamos por pruebas. Dios sabe también por qué pasamos por ciertos tiempos de dificultades. Entonces Dios puede sanar y restaurar lo que fue dañado. Él lo hace. Jeremías nos dice, ¿no? Yo traeré sanidad sobre vosotros. A pesar que su pueblo se ha portado mal, muy mal, y a nosotros también a veces nos portamos muy mal con el Señor. Nos alejamos, no seguimos su consejo, no leemos, no le buscamos, no oramos. Estamos obrando mal para el Señor. Pero a pesar de esas cosas, Dios le dice a este pueblo y también a nosotros, yo les traeré sanidad. Por eso dice que nos acerquemos a ese trono de gracia, le confesemos nuestros pecados y Él nos va a perdonar, como dice la Escritura. Entonces Dios no solo observa el pasado, sino que lo transforma. Él puede sanar heridas emocionales, espirituales y físicas. Eso yo podría decir en mi corazón que ha pasado. Dios me ha sanado de algunas cosas emocionales que yo tenía en mi vida. Y algunas están siendo todavía transformadas y cambiadas por el Señor. Él también ha sanado mi espíritu. Porque a través ahora del Espíritu Santo que obra en mi corazón, yo puedo tener comunión con Él. Antes estaba muerto, ahora vivo. Él me ha dado un corazón de carne para que yo pueda acercarme al Señor. Igualmente ustedes, amados hermanos. Entonces he pasado de una vida de muerte, llamémoslo así, a una vida espiritual plena en el Señor. Y también físicas. El pasado 26 de octubre, bueno, me han cortado, pero ya el Señor ha sanado muchas cositas y se está restaurando también por dentro, ¿no? Entonces también Él me está sanando físicamente. Él ha provisto los medios necesarios para que así pueda ocurrir. Porque yo estaba en este trámite, si quieren llamarlo así, más de un año, ¿no? ¿Por qué? Porque también en el seguro que actualmente tengo no consideraban hacer dos cirugías. Pero con perseverancia y en parte resignación, fui y al final se me evaluó y se me dijo, no, es necesario todo. Entonces Dios proveyó que sea así. Al día siguiente salí, gracias a Dios empecé a caminar, ahora también puedo caminar y puedo estar también gozoso con nuestro pastor, con ustedes, amados hermanos, y compartir algo que Dios ha obrado en mi vida y en mi corazón. Entonces, el Señor es bueno, amados hermanos, y no se olviden de Él. Luego Dios restituye lo que fue perdido.
Si me acompañan a Joel, por favor. A los versículos 21 y 25. Hasta que lleguen ahí, voy a estar leyendo estas pequeñas fracciones de la palabra que nos dice lo siguiente, de este texto, precediendo a esto. Es Joel 2, 21 al 25. Y algún hermano téngamelo ahí listito para leer, por favor. Nos dice este libro: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y con lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, grande en misericordia, y que se duele del castigo. Miren cómo Dios se duele, ¿no? ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tomad trompetas en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea. ¿No? Acerquémonos al Señor. Y el versículo 21 al 25, ¿qué nos dice, amados hermanos? Si alguien ya lo tiene. Sí, por favor. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Amén. Amén. Aquí podemos ver claramente, amados hermanos, que el Señor cuida también de su creación. Alégrate tierra, animales, estén tranquilos. Y después se dirige, si se dan cuenta, en el siguiente versículo: y vosotros, hijos de Sión, vosotros también, hijos de Sión. Ahí se está refiriendo a quiénes, amados hermanos. A la iglesia del Señor, a los hijos de Dios. Recuerden todos, amados hermanos, que no todos en este mundo somos hijos de Dios. Yo mismo, antes de conocer a Dios, era creación de Dios, porque Dios crea, es el creador de todas las cosas, pero no era su hijo. ¿Cuándo vine a ser su hijo? Cuando se cumplió la palabra que está en el libro de San Juan, ¿no? Que los que le aceptan al Señor, esas personas son llamados hijos de Dios. A los suyos vino y los suyos no les recibieron. Mas a todos los que les recibieron, bueno, pasaron a ser parte de la familia de Dios. Mas a todos los que les recibieron. Ahí está, si gustan, esa partecita. Entonces aquí nos está diciendo hijos de Sion. O sea, nosotros mismos, con las situaciones que estamos viviendo, etcétera, ¿no? Entonces, qué bueno es el Señor, amados hermanos. Incluso los años que parecen desperdiciados pueden ser recuperados por el poder de Dios. Luego, Dios transforma el dolor en propósito. ¿Cuántos dicen amén a eso? A ver. Creo que nada. Pero sí, Él lo hace. Es Génesis 50. ¿Qué tenemos acá? En este libro, que ya es prácticamente el último capítulo del primer libro, aparece otra vez en escena José. Y aún sus hermanos estaban con dudas de que si su hermano les había perdonado, porque ya a estas alturas del partido su papá había fallecido.
Entonces, como ya no estaba papá, ellos decían, pucha, si nuestro hermano se va a vengar de nosotros, nos va a atormentar. Pero ¿qué les dice este varón, José? Y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? A pesar que él tenía poder y podía hacer lo que él quisiera, él sabía que Dios estaba encima de él. Por eso cuando nosotros tenemos ciertas responsabilidades en la vida, o ciertos cargos, si quieren llamarlo así, arriba de eso está nuestro Señor. Amén. Él está arriba. Amén. Yo tengo mi jefe tiene su jefe, ahí tenemos a la madre, pero arriba de todo ese escalón está el Señor. Yo a Él también le voy a rendir cuentas. A mis otros sucesores tengo que obedecerles, hacer lo que piden que hagan, ¿no? Y obviamente siempre en el marco de la voluntad del Señor, ¿no? Pero a quien yo voy a rendir cuentas, al final de mis días va a ser al Señor. Por eso dice este hombre, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Y les dice, vosotros, ¿no? Ahí les encara, vosotros pensáis que es mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, y yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló, ¿a dónde? Al corazón. Por eso hay oportunidades en la vida que si uno lo hace de aprovechar en el Señor. Y obviamente después va a poder extender esa mano ayudadora a las demás personas, ¿no? No solamente económicamente, sino también emocionalmente, espiritualmente. Porque lo que quizás en la vida uno ha atravesado tormentos y ciertas cosas, y Dios ha ido sanando esos corazones, pues Dios va a usar tu vida para que puedas sanar también a otras personas, ¿no? Y a veces es algo inexplicable para los hermanos. Sin querer, queriendo, llamámoslo así, se presentan situaciones en la vida que Dios te pone a personas y tú les empiezan a conversar de cierto tema. Pero después de ciertos minutos o segundos, pasan a un plano espiritual, a un plano del Señor. Y aquí en tu corazoncito sientes pum, 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 y empiezas a contar lo que Dios hace en tu vida, o lo que Él ha hecho por ti. Y la otra persona, sin pensarlo, está siendo consolado por el Señor a través de tu palabra, a través del testimonio que Dios ha hecho en tu vida. Entonces, qué bonito esa parte, amados hermanos. Lo que parecía una pérdida, Dios lo convierte en bendición y testimonio, ¿no? Así que cada uno de nosotros somos una bendición, también somos un testimonio, amados hermanos, del Señor. Luego Dios restaura con abundancia. Vámonos al libro de Job. Y Job, les aconsejo que lo lean el libro de Job, es hermosísimo. He aprendido mucho en el libro de Job. Hasta que lleguen al versículo 10, voy a pasar a leer. Dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que se oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y te hablaré, te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en el polvo de ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, temanita, mira, se encendió contra ti y tus dos compañeros mi enojo, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. No, seguro tú estás en pecado, que tú no sé qué, y empezamos a culpar, a endechar. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, para que de cierto a él atenderé, para no trataros afrentuosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job, de mí con rectitud. Eso tenemos que tenerlo claro, amados hermanos. Esas personas tenían cierto conocimiento de Dios, pero no hablaban lo recto del Señor.
como realmente el Señor obra. Y hoy en día hay mucha ligereza en esas predicaciones que se dan. A veces, no a veces, muchas veces más está hablando el corazón o la motivación que lo que Dios realmente quiere transmitir, ¿no? Fueron pues Elifaz, Temanita, Bildad, Suita y Sofar, Naamatita, e hicieron como Jehová les dijo. Y Jehová aceptó la oración de Job. Versículo 10. ¿Quién lo tiene? Ya, por favor. Y quitó Jehová la aflicción de Job. Cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Amén. Miren que Job no ha sido una persona que ha guardado cierto rencor con sus amigos, ¿no? Porque en vez de alentarlo, prácticamente le fueron a desalentar. Así cualquiera puede, ¿para qué quiero enemigos? O amigos si tengo enemigos, digamos, ¿no? Pero Job sabía, como dice este texto, yo conozco que todo lo puedes, le dice al Señor, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Hermanos, presentémonos a Dios como estamos, llevémoslo a nuestra situación, y Él nos va a ayudar. Por eso dice, yo conozco que todo lo puedes. Yo estoy pasando por una situación que todavía estoy en proceso, me está costando bastante. Hay ciertos amigos que han nacido en mi corazón y que no se están dando, pero yo sé que Dios conoce lo que está en mi corazón, lo que está en mis pensamientos, y sé que Él todo lo puede, sé que Él me va a ayudar en esta situación que estoy afrontando. Entonces, la restauración de Dios no es solo devolver lo que se perdió, sino hacerlo con mayor bendición. Y no solamente le restauró su salud a Job, sino que también le dio bienes. Job, él sabía que si se va desnudo, se vendría desnudo también, ¿no? Él nació desnudo y cuando se va a partir de este mundo, va a partir también desnudo. O nos vamos a llevar a lo máximo. Este saco, este collarcito, etc. Si yo me voy a morir, se va a quedar aquí. No lo voy a llevar. ¿Ah? Entonces, el corazón de Job, ¿dónde está? Con el Señor. Con el Señor, amados hermanos. Entonces, nuestro corazón tiene que estar con el Señor. ¿Para qué? Para que Dios nos pueda ayudar en la restauración con abundancia, para que las bendiciones no se conviertan más bien en maldiciones. Porque a veces cuando hay un dicho dice, ¿no? ¿Quieres conocer a alguien? Dale poder. ¿No? Dale poder, ¿quieres conocer a alguien? Dale esa abundancia, y mismo así. Pero cuando llegue ese momento, ese día, amados hermanos, en tu vida, cuando tengas, digamos así, ese poder, tengas esa humildad que tuvo José. ¿Acaso estoy yo por encima de Dios? Y tengamos también esta humildad de Job, de conocer al Señor. Y de que no hablemos por hablar nomás, y que presentemos a Dios realmente como Él es. El Evangelio, amados hermanos, es simple, es sencillo, pero también es difícil de entender en las personas o en mí mismo, digamos. Porque el Evangelio, ¿en qué consiste? En que somos pecadores, que necesitamos arrepentirnos, necesitamos un Salvador. Somos pecadores, hermanos. Bien, como conclusiones, ¿qué tenemos? Que Dios es soberano del tiempo. Lo que fue y será está bajo el control soberano de Dios. No te olvides, tu vida está en el paraguas del Señor. Y como el pastor nos ha explicado, no cuesta entender, ¿no ve? De la soberanía del Señor y nosotros, que somos ese puntito. Por más que yo me mueva aquícito, va a ser bien difícil que me salga. Porque Dios tiene todo bajo control. Entonces, tenemos también que Dios tiene el poder para restaurar lo que parecía perdido. Y Él tiene ese poder, amados hermanos. Y yo creo eso con todo mi corazón. Amén. Y lo he vivido y lo vivo todos los días. Estoy seguro que ustedes también. Luego, la gracia de Dios restaura lo que fue y da sentido y propósito a lo que vendrá. Hay muchas cosas que quizás no entendemos y comprendemos hoy en día.
Pero ten por cierto que Dios está trabajando, Él está obrando. Bueno, en uno de mis tantas búsquedas en internet, llamémoslo así, vi algo cuando este actor Antonio Banderas recibió un premio Oscar y dijo algo de Miguel de Cervantes. ¿Qué dijo esta persona? Dijo: como no estás experimentado en las cosas del mundo, todas las cosas que tienen algo de dificultad, que parecen imposibles, dice, confía en el... Perdón, otra vez. Como no estás experimentado en las cosas del mundo, todas las cosas que tienen algo de dificultad, que parecen imposibles, confía en el tiempo que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Eso lo escribió esta persona. Y estaba reflexionando y digo, sí, el tiempo ayuda a sanar las heridas. Pero ya viendo y analizando el texto bíblico, ¿cómo se pudo combinar? Y esto se los comparto, amados hermanos, porque Dios está obrando en mi vida también de esta forma. Como no estás experimentado, Oscar, digamos, puedes poner tu nombre en las cosas del mundo, porque hay muchas cosas que son nuevas, amados hermanos, muchas situaciones. Muchas veces las dificultades parecen imposibles y las pruebas demasiado amargas. Sin embargo, confía en Dios, quien es el soberano del tiempo. Su mano bajo su dirección transforma la amargura en dulzura y revela el propósito oculto en cada proceso. Pues nada ocurre fuera de su voluntad. Él sana, enseña, renueva y restaura todo lo que parecía perdido. Salmos 30. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Confiamos en el Señor siempre, amados hermanos. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Amén. Gracias. Espero que haya sido de bendición. Gracias. Gracias, Oscar. Amados hermanos, damos gracias, Oscarito, por la palabra.